Hola a todos, bienvenidos a la quinta entrevista de esta segunda temporada de Estudio 71. Antes de empezar la entrevista, siempre pido para ustedes para dar su like, suscribirse en el canal y activar la campanita, que es súper importante para que reciban todas las notificaciones. En el día de hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante. Como saben, esta temporada estamos hablando de show business. La entrevistamos gente que organiza conciertos, eventos, bandas. Estuvo acá Off a Horse, que es una banda que va a hacer su segundo tour por Europa, así que podemos hablar bastante de lo que pasa en el backstage. Y hoy tenemos dos integrantes de una banda súper importante aquí de Panamá. Es una banda que yo tengo mucho aprecio, acompaño hace mucho tiempo. Y bueno, creo que también tienen mucha cosa para contar porque participan de grandes festivales. Y hay mucho en la preparación antes de estar en la tarima, que es parte del show business. Así que con ustedes, Pepe Bahía, gracias Gianfranco, gracias Carlos por estar aquí. Como siempre digo, domingo es un día familiar y ustedes se invierten el tiempo para estar acá con nosotros, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Erzan. Gracias a ti. Empiezo preguntando a los invitados un poco sobre ustedes, ¿no? O sea, yo los conozco hace un tiempo, pero el canal está abierto para la gente que conoce, no conoce. Entonces, lo que quería pedir para ustedes es, Gianfranco y Carlos, cuenten un poco de ustedes. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué se graduaron? Un poco la historia antes de llegar a la música. Yo nací aquí en Panamá. Lo conocí a él cuando teníamos 2 años y medio, 3. 3 años. 3 años. Y hemos estado juntos desde entonces. Pasamos por la escuela, fuimos a la universidad y bueno, seguimos. Nosotros nos graduamos del Colegio Episcopal de Panamá, que queda en el Carmen. Luego fui a Louisville, Kentucky, en la universidad. Y bueno, me gradué de Finas Artes. Estudié business acá en Panamá. Yo sí me quedé acá en Panamá. Y digamos que el camino a la música siempre estuvo relacionado, inclusive cuando estábamos en el colegio, desde muy temprano. O sea, así fue como yo vengo de una casa, diría yo, por mi papá, empezando por ahí, donde la música siempre estuvo como que presente. Nosotros íbamos, el primer recuerdo que yo tengo escuchando fue Fania, Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades. Mi papá es muy fanático de Fania y yo tengo el recuerdo ir a Colón en el carro. Yo soy el menor de 3 hermanos, entonces obviamente obligado iba en el centro. Así que me tocaba escuchar todo y prestar atención. Sí. Entonces, digamos que de ahí arranca, o sea, yo no te voy a decir que la pasión, pero esa relación con la música. Y mi hermano, mis 2 hermanos también intentaron, bueno, el mayor intentó ser guitarrista, tener su banda, y después llegó Richo, que tú muy bien lo conoces, que sí, que canta, toca guitarra, canta AP, está garage. Y digamos que ahí es donde empieza. Como que ver a mi hermano, esa admiración que le he tenido desde entonces, robarle los cassettes. No había ni CDs, los cassettes de ska punk. Y ahí empieza. Ahí empieza como que a despertar esa pasión sobre la música. Igual Jan y yo, es como que vamos paralelo. Como venimos desde Rincón Infantil Montessori. En la escuela, en el colegio o sea, yo descubría algo, escucha esta banda, escucha esto, y era como que íbamos compartiendo la música. Llegó un momento donde vinieron los Discmans, ¿te acuerdas? Bueno, y Napster también. Bueno, pero eso fue después, el Open Virus, la bajadera, pero me acuerdo de la compra de discos. Aquí en Panamá tú para poder comprar, o sea, no es como hoy. Yo creo que hoy en día hay que educar a los pelados de que cómo funcionaba antes. Tú querías un disco y nosotros escuchábamos punk rock, ska y eso. Nadie tenía los discos. Tenías que mandar a pedirlos en un lugar que se llama City Center, me acuerdo, en un barrio. Ibas, pedías el disco, tenías que esperar como 2 semanas. Y tú nada más habías escuchado una canción. Probablemente que la escuchaste en la radio o en MTV o lo que sea. Y ese disco podía ser un asco.
Y ahí iba el regalo de tu mamá y te tenías que aguantar ese disco y tú ibas leyendo el librito y si esas 9 otras canciones estaban malas, ey, tú te tenías que convencer de que eso estaba bueno, porque no ibas a recibir un disco como en un buen tiempo. Pero sí, así fue como que, digamos que fuimos, yo pienso que como que Y ustedes tuvieron la quemadora de discos, ¿te acuerdas? teníamos, Richo fue el que pidió eso, una quemadora de discos. Entonces Era como una estufa. era como una estufa. Entonces metías el disco original y metías obviamente el disco para quemar, para copiarlo. Y eso era un proceso. Y tú te sentías que estabas en el 3040, porque estabas copiando discos de la tecnología más avanzada. Alta tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Otros tiempos. ¿No? Mira, nosotros justo ahí abajo hablamos un poquito antes de la entrevista sobre el tema generacional, ¿no? Sí. Que tú, Carlos, comentaste, creo que yo soy el último Highlander de la generación esta de los vinilos y todo lo demás. Y para mí lo que es alentador es que me parece que eso está regresando. Entonces las generaciones están empezando a poner como que más atención sobre el tema de vinilo, sobre el tema del cassette, sobre el tema de cómo grabar y todo lo demás. Así que, bueno, interesante. Tú mencionaste, Carlos, el tema de Richo, ¿no? De Richo tocar y tener las bandas y todo lo demás. ¿Cómo empieza el interés de ustedes? Empiezo por ti, Carlos, por tocar un instrumento, ¿no? ¿Qué instrumentos tocas hoy? Pero ¿cómo es tu historia con el tema de empezar a tocar? ¿Y qué instrumento o instrumentos, no? Bueno. A ver, bueno, como te había dicho ya, Richo, mi hermano había empezado con una banda y fue como que mi primer contacto con ver música en vivo, por así decirlo. O sea, obviamente estaba chiquitito. Y me acuerdo que yo decía, yo asumo que era no sé, era lo primero que había visto que era un bajo. Y yo quiero tocar bajo, quiero tocar bajo. Y hasta que vi la batería. O sea, cuando la vi físicamente, digamos que ellos venían y ensayaban en mi casa. Eran malísimos, pero iban a mi casa, ensayaban y ver la batería es que impactaba. Para un niño de 8 o 9 años era es grande. Y de ahí nunca miré para atrás. O sea, siempre fue como que ese fue, yo quería eso. Quiero. Y para un papá, imagínate, era ahí, batería, mete esa vaina aquí, bulla, desastre, no. Hasta que al final se dieron de tanta presión y nunca más miré para atrás. Yo, obviamente, hoy en día, sobre todo en Music Lab, en la escuela que tengo con Fer Villamil, a veces con los pelados toco bajo para correr las canciones y eso, pero yo no me consideraría jamás un bajista ni cerca. O sea, para mí lo mío es la batería. O sea, ahí. ¿Y ya tiene cuántos años tocando la batería? Es una historia complicada y triste e inspiradora, pero yo arranqué, mi primera batería me la dieron a los 12 o 13 años. Por circunstancias de la vida, me quedé sin batería en la segunda etapa del high school, por así decirlo. Y volví a retomar la batería como a los 19, por culpa de él, de este señor. Y ahí sí, hasta ahora. Hasta ahora. Qué bueno. Y ahora el culpable, Jean, ahí tú, cuenta. Yo cuando estaba niño, yo quería ser baterista y quería cantar. Imagínate. Esa no me la sabía. Sí. Pero, o sea, ese era como mi sueño, pero nunca había tocado ni visto el instrumento, pues, ni he cantado nada. Me acuerdo que mi papá me ponía el Discman en el carro y él me decía como que sí el ritmo, a ver si tú puedes. Y yo seguía era la voz, no el ritmo. Y me decía, tú no sirves para eso, no puedes. Y yo, ¿cómo así? Hasta que, bueno, después llegó un tío, el papá de Pili, tío José, que para mí ha sido como la persona que me indujo en la música. Él nos sacaba, inclusive a él también. Sí. 12, 13, 14 años nos compraba Heinekens y íbamos en el carro dando vueltas. Se puede decir, no importa. Dábamos vueltas por toda la ciudad y él tenía, ¿sabes? Y nos ponía Led Zeppelin, Pink Floyd, Iron Maiden. Escuchen esto, mira esto, ¿sabes? Y yo empecé, obviamente uno iba todo borracho en la ventana ahí escuchando, pero eso se volvió como una tradición. Y luego me acuerdo que el punto que para mí de inflación creo que fue cuando nos llevó a un toque de Red Hot Chili Peppers. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá, en Figali.
Ahí fue donde yo en verdad dije, ok, yo quiero hacer eso. Y un poquito después de eso, él simplemente llegó con un bajo de él viejo y pilla, me lo regaló. Y ahí yo empecé ¿sabes? A tocar covers, a sacar canciones que me gustaban y ahí me fui. Luego ya, o sea, empiezo mi abuelo, por parte de mi papá, él tocaba el órgano. Y nosotros íbamos, yo me quedaba a dormir el fin de semana y veíamos fútbol italiano y él tocaba el órgano. Y siempre como que eso, ¿sabes? Se me quedó conmigo, ¿no? Y al final él me regaló el piano, el órgano, pero yo me demoré en buscarlo, él lo botó, lo regaló, no me lo dio. Entonces eso para mí yo siento que me dio como una sed, ¿sabes? De teclado, de ese sonido que me hiciera como sentir en casa de vuelta. Y creo que eso fue como lo que me prendió la chispa de los teclados. Tú eres multiinstrumentista, ¿no? Digo, en Pepe Bahía tú tocas bajo, teclado, canta, ¿no? Sí, digo, yo no me considero en verdad ni bajista ni tecladista tampoco, pero sí. Sí. No, yo creo que sí. A ver, tú en tu visión del músico y nosotros en la visión del espectador, ¿no? Para mí siempre lo que me llama mucha atención es quien toca y canta. Eso para mí es una química que no logra entender, ¿no? Entonces doy mucho valor a eso, ¿no? A quien toca y canta. Por eso digo, es un multiinstrumentista seguramente, ¿no? Seguramente. Bueno, lo de la voz, sí, realmente para mí es gracias a él. ¿Por qué? Porque ya mi voz de por sí es ronca, ¿no? Y cuando estábamos intentando para cantar, yo ponía la voz más fuerte. Se escuchaba como si estuviera cantando heavy metal, ¿no? Y me acuerdo una vez que él me dijo, Jan, tú tienes la voz ronca, ya de por sí. Canta suave, canta bajito, canta tranquilo, suave. Y eso fue antes de grabar Natural. Y yo me quedé como con ese chip y ahí fue como encontrando el camino con eso. Súper. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema más específico de Pepe Bahía y después vamos a hablar ya más enfocado en el tema de show business, ¿no? Pero en el Pepe Bahía quería saber si antes, porque como mencionaron, se encontraron muy temprano ustedes, ¿no? Desde muy chiquito. Pero antes de Pepe Bahía, ¿tuvieron ustedes alguna banda antes? ¿Es por separado? Tuvimos banditas y eso por separado, sí. Luego, o sea, Pepe Bahía antes del disco Natural era una banda totalmente diferente. Que hay un disco por ahí en YouTube entero. Solo un deseo. Yo tengo el CD. Ah, sí. Sí. Bueno, era mucho más progresivo. Yo estaba en ese tiempo escuchando Mars Volta sin parar. Y eso fue como lo primero. Luego, cuando yo me voy a Estados Unidos, que toca como grabar la voz, él se mete como a empujar al cantante que fuera a grabar. Él no estaba en la banda todavía. Y ni me acuerdo cómo fue. Pero lo que pasa también es que, primero que nada, ese disco, porque yo lo tuve que ver desde afuera, yo obviamente no estaba en la banda en ese momento. A mí me parece que ese disco o sea, es una locura. De las mejores baterías. Eso se lo digo a Daniel Tapia, que ahora Daniel tiene su proyecto aparte. Él fue el baterista en ese primer disco y es una locura. Yo me acuerdo que para ese entonces, Juan, el guitarrista. uno de los guitarristas, Juan Carlos Gallarino, súper amigo de nosotros, decide ya como que salirse de la banda y pienso yo, pues que el paso natural era como que, bueno, Daniel ya tocaba guitarra, Daniel se considera más guitarrista que baterista y dice, yo paso a la guitarra y entra Carlos. Y así fue como yo entré. O sea, nosotros habíamos tocado igual ya en otras bandas, en otra banda que, digamos, una banda más de pelado, se llama Fuera del Lugar. Pero nunca habíamos, digamos que ya en un contexto más serio, por así decirlo, realmente no habíamos colaborado. No. Bueno, Polyface. Sí. Polyface que fue, pero va paralelo al mismo tiempo, y así, digamos que eso fue justo antes, digamos que ahí arranca el proceso donde va para Natural, pues por así decirlo, ahí arranca. Pero por eso, ¿ustedes cómo mencionaste? ¿Tú tuviste esta banda Fuera del Lugar que estaba llegando también o no?
Sí, sí, sí. siempre juntos. Digamos que era el principio de Pepe Bahía, por así Sí, decirlo. sí, Porque es claro. casi los mismos integrantes que después se convirtió en Pepe Bahía. Ok. Sí. Después viene el disco ese de Pepe Bahía, que yo tengo el CD. Y la casa. La Casa de los Murmullos. Exacto. Que incluso cuando hicieron el toque en Rock and Folk, tocaron, no sé si 1 o 2 Sí. canciones de ese disco. Dos. Sí. Y ahí me recuerdo. Pero de verdad es diferente de obviamente lo que viene a ser Natural, ¿no? Sí. Antes de empezar a hablar de Natural, tengo algunas curiosidades acá. Una es, ¿cuál es el significado del nombre Pepe Bahía? Cuando estábamos grabando, ya habíamos hecho como una canción y el que estaba grabando me dice, hey, ¿y qué nombre le pongo? Y a mí se me ocurrió como Pepe Bahía, porque Pepe es como un nombre bastante de Italia, pues como de Giuseppe, Pepe, y Bahía de Panamá era Raíces. como mis raíces, mi papá y mi abuelo con Panamá, conmigo, entonces era un nombre. Después me di cuenta que el nombre en verdad sonaba como una banda de salsa, pues. Hablando específicamente años, ¿no? Porque ustedes como que ahí empezaron a cruzar la línea del tiempo, pero ¿cuándo podemos considerar que oficialmente empezó Pepe Bahía? Yo pienso 2014, ¿no? 2013, por ahí. Digo, lo que pasa es que yo lo voy a decir desde mi punto de vista, tú lo tienes que ver totalmente. Exacto, tú lo estás viendo. El Jan obviamente lo ve desde antes, así que yo te voy a decir desde como yo lo veo de afuera. Yo entro y Jan empieza a buscar como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Cuál va a ser el camino? Y Jan me dice como que no, que hablé con Rodrigo Denis, porque para nosotros Rodrigo Denis, ahora, ¿sabes? Es amigo de nosotros, es parte, o sea, es como, pero en ese momento había una admiración más allá, que todavía la hay, pero había una admiración ya casi como, o sea, no se le puede hablar, como que era Ídolo, ¿no? exacto. Y ya me dice, voy a hablar con Rodrigo, que para ver si nos ayuda produciendo alguna canción, tipo. Y me acuerdo que Jan viene y me dice que no, hablé con Rodrigo, y Rodrigo dice, yo no quiero, o sea, yo ayudo todo lo que tú quieras, pero yo quiero estar en la banda. Y yo le dije, pero me pregunta como que, ¿y tú estás cool con eso? Y yo dije, ¿quieres que me salga yo para que entre él? O sea, está bueno, o sea, dale. Y ahí arranca, digamos que la etapa en ese momento éramos Jan, Rodrigo, yo, Daniel Tapia y Jacob Larrinaga. Que Jacob tiene, también vale la pena mencionar, un super proyecto de modelo que se llama Cousteau, también está muy cool. Y bueno, ahí empieza como que empezamos a ver cómo armábamos estas nuevas personalidades. Después de ahí sale Jacob. Y ahí es donde dice lo que dice Jan. Y me acuerdo que empezamos y que vamos a buscar un cantante que no sé qué cosa, que Vamos a buscar el cantante de entre nos. Imagínate. Imagínate. Y hablamos con Robert en ese momento, que debió haber tenido que... O sea, 12 años. 12 años. Y al final, ¿sabes? Ya me dice, man, yo estoy, no sé qué cosa, y era lo más lógico. Y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y ya eso es como, te diría que 2013. Sí. Y ahí arranca, ¿no? Daniel termina saliéndose, entonces quedamos solamente nosotros tres. Y empezamos a trabajar las ideas que habían para lo que se convirtió en Natural. Así que yo de verdad, sabiendo de eso, me pongo feliz porque yo estoy en Panamá desde 2007. Así que es decir que acompaño a ustedes desde el principio, Claro. ¿no? Porque me recuerdo cuando conocí a Pepe Bahía, sin conocer a ustedes, me interesó y empecé a ir a los toques. Entonces no sé si son los primeros, pero ya desde hace mucho, ¿no? Bueno, veníamos hablando antes de la entrevista de que Alessandro me decía que él ha ido a Macro desde los primeros conciertos. Yo le dije, tú viste la evolución a través de Macro de nosotros. Sí. Porque ahí pasaron todo, ¿no? Hablamos del primer disco, después viene, para mí, es una obra maestra Natural, de verdad. Yo siempre hablo de eso con Jean. Para mí es, creo que el mejor disco que ya escuché. Yo obviamente digo de Panamá, pero si ponemos adentro del estilo y el mundo pudiera conocer, creo que es un disco masterpiece, es muy bueno. Y después viene 2 canciones que ustedes grabaron, que es Despegar y Temporal, que creo que fueron 2 sencillos. Sí.
Y antes del detalle, porque ahí justo la próxima pregunta es la historia del disco natural, pero antes de eso quería que ustedes hoy se puedan definir cuál es el estilo de Pepe Bahía. Yo creo que ahí me voy un poquito más general, más que de Pepe Bahía. Yo creo que todo el mundo pasa por momentos, todo el mundo pasa por bandas, pasa por influencias. Claro, siempre hay los clásicos que uno se queda, pero usemos el ejemplo de Natural. Natural fue algo, La Casa de los Murmullos fue otra cosa, por incluirlo. Temporal es otra cosa, Despegar es otra cosa. Y yo creo Una no. fotografía del momento, ¿no? Exacto. Que estábamos viviendo. Sí, Chan. exacto. Es como que yo creo que si le preguntas a Rodrigo, a Jan o a mí, te podemos ir diciendo que, bueno, esta canción estábamos viendo este tipo de cosas específicamente. Pero sí, al final creo que si hay que ponerle un label a la cosa, es rock, pero tiene un poco de, no sé, inclusive Rodrigo te diría que jazz, yo te diría que funk, o sea, hay muchas cosas que al final a nosotros nos gusta la música, lo que viene y lo que inspira y sale es lo que va. Así que suena súper cliché, pero no me gustaría encasillarlo en algo específico. Y ahí quiero saber un poco la historia de ese disco, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de crear, el proceso de grabar? ¿Cómo empieza Natural? Yo voy a entrar aquí. Realmente fue muy bonito. ¿Por qué? Porque fue creador literalmente voz y guitarra acústica del primero. Las canciones salían así, si sonaba bonita una acústica y la voz, iba. Y después fuimos como que agregándole, ¿sabes? Que íbamos a hacer un bajo así, la batería, y ya los teclados entraron cuando ya estábamos grabando, que empezamos a experimentar con teclados bien bajitos, ¿sabes? Esa fue nuestra primer chispazo de teclado, fue ese disco. La gente siempre te pregunta, o sea, como que natural y viene natural. O sea, natural salió, o sea, el título, específicamente porque queríamos que lo que se iba a grabar en el estudio se pudiese replicar de la misma manera en vivo. Sí. O sea, cero secuencias, o sea, nada de... Overdubing, nada. Exacto, era eso. Entonces, ese es realmente, digamos que el nombre que le pusimos a esa idea fue natural, porque es todo natural, porque digamos que eso. Al disco. Al disco. Pero la canción sí es... Sí. Exactamente. No, ahí sí que te diga Jan, pero exacto, específicamente en el tema del disco, es por eso. Nosotros queríamos que replicar en vivo, que la experiencia que se daba de escuchar el álbum fuese la misma en vivo. Y Carlos, tú como baterista, ¿tienes participación en la composición del disco en general? Porque muchas veces la gente no cree que los bateristas son responsables positivamente por la creación de un disco, no una canción. Digo, pregúntale a Ringo, ¿no? Digo, al final cada quien aporta lo que quiera aportar y como pueda aportar, pero yo soy de los que piensa que cuando tú estás en un proyecto, una banda, tú dejas de pensar como instrumentalista y empiezas a pensar como, todos se vuelven como productores. Y ahí empiezan a tomar, o sea, vos usaste ejemplo, muchas de las ideas del disco, baterías que la gente me dice, man, que está increíble, fue Jan, fue Rodrigo. O sea, trata esto, vamos por acá, vamos por allá. Líneas de bajo que yo le decía a Jan, trata esto y Jan las modificaba a su estilo. Pero, Inclusive también tú hiciste bastante melodía, ayudaste mucho en la melodía de voces. bueno, ¿sabes? Uno va como tratando de... Eso, al final yo creo que cuando uno tiene una visión y en un conjunto, un grupo de personas que está trabajando juntas, todos tienen que aportar todo. O sea, yo siempre le digo, ¿cómo ustedes piensan a los pelados, no? ¿Cómo tú piensas que se hace una canción? Que uno llega con una idea y tú le metes cualquier batería y los manes dicen, eso está perfecto, y ahí llega el otro guitarrista y así se... No, te van a decir, hey, tratemos esta otra cosa. Y si trabajas con un productor, te van a decir, fuera de esto. O sea, entonces es como... Yo lo veo más como un tema desde la producción, ¿no? Desde lo más importante siempre va a ser la canción. Si te tienen que mutear a ti para que la canción sea mejor, eso es lo mejor para la canción, hay que hacerlo. Quitar un poquito el ego y saber de que ¿sabes? Hay que darle prioridad a lo que es lo más importante, ¿no? Hay un video de Aerosmith cuando están grabando el Pump y justo hay una parte que es la intervención del productor sobre una canción con el baterista que se emputa un montón, pero al final el resultado de la experiencia del productor fue uno de los éxitos más grandes de Aerosmith, ¿no? Entonces Claro. es como
saber escuchar y el balance, ¿no? Ahí Es es como importante. Rick Rubin que dice que él de vaina sabe tocar un instrumento o pisar una nota y que él solo confía en gusto. su criterio. Y ya, tú hablaste de las composiciones de una forma acústica, como para después empezar a... Y, y las ideas, digo, hay canciones, como yo mencioné, no sé, Ave Espacial, Huracán, Crayones. ¿Cómo vienen las ideas de esta? O sea, todo de tu cabeza principalmente. ¿Cómo fue? Porque digo, ahora estoy intentando adivinarlas acústicamente. Bueno, Crayones es más o menos acústica, pero Todas venían acústicas, todas. todas, Hasta las todas. más fuertes, todas. O sea que si un día se puede hacer un MTV acústico, se pueden tocar todas las canciones de esa acústica. Yo creo que una vez lo hicimos de todo, sí. ¿Sí? Sí. En las bodas. Sí. Ah, sí, cierto. Cierto. Pero sí, para mí, ¿sabes? Cada canción tiene, ¿sabes? Como un significado bien marcado para mí. Por lo menos te digo un ejemplo. Mamba Negra trata de la muerte de mi abuelo. Entonces el recuerdo de mi abuelo es la mamba negra que te pica cuando, ¿sabes? Cuando el recuerdo te viene, pues te pica y te... Es eso. Natural es de cuando mi mamá tuvo cáncer por primera vez, que a mí me tocó llevarla a las quimios y eso, y era como eso, que yo la quería ver natural y que explotara el cáncer y eso. Y, ¿sabes? Es una canción para mí bien como personal, pues, bonita para mí. Pero nadie se imagina que es eso. Sí, o sea, yo estuve contigo una vez y tú me comentaste sobre Natural, la canción, y yo pasé a escuchar la canción de otra forma, ¿no? Es muy diferente cuando tú sabes, porque hay muchas canciones que la letra parece que no tenía un significado, pero en realidad cuando tú sabes, la canción se transforma, ¿no? Es otra cosa. Tenía justo esta pregunta, ¿no? Que tú pudieras hablar un poco sobre Natural, porque a mí me llamó mucho la atención después de saber, escuchar y cuánto eso impacta, ¿no? En el tema de... Y Crayones, tú también me comentaste algo de esta Sí, canción. Crayones es como una canción de, no voy a decir odio, porque esa palabra no, yo no la uso, pero era como una canción como con rabia y era hacia el cantante viejo. Porque, ¿sabes? En ese tiempo estábamos cambiando de cantante, esta canción ya venía de atrás y era como, no sé si se puede decir, pero era como, ¿sabes? Como que ahora me toca a mí cantar, ¿sabes? Era como una batalla de egos ahí asquerosa. Último Trip, sí, es una canción básicamente bien sexual, pues. Último Trip, sí. Psicodélica, pero sexual. A ver, bueno, Fiori sale cuando fui a Barcelona a ¿cómo se llama? Un parque de flores, ¿cómo es que se llama eso? Pero yo estaba sentado ahí y empecé a prender un cigarrillo y yo dije, chucha, ya estaba cabreado de estar ahí, ya me quería ir. Yo dije, ¿será que tiro esta vaina y se prende toda esta vaina y nos vamos para el carajo? Y así fue como mi idea de eso, pues empezó así. Y ya yo la llevé donde ellos, una idea básica y la terminamos a armar. Una cosa que me llama atención en Natural es la calidad de la grabación y los tonos del bajo, por ejemplo. Tardó mucho llegar a eso, fue algo también muy natural. Eso fue natural, realmente el bajo no tenía nada. Estaba directo y con presión y ya. No es que tenía ni pedales, nada, nada. O sea, el bajo suena así. Y inclusive hasta, eso fue 2015. Estamos a 2026. Y hasta el día de hoy, teniendo varias opciones de bajo, siempre termino grabando con ese. Porque ya siento que es mi sonido, Estos sonidos, sí. ¿sabes? Es parte de mí. Entonces, ya me gusta. Y la batería, Carlos, porque también para mí tiene un sonido como muy fácil de asimilar, pero al mismo tiempo difícil de sacarlo, ¿sabes? ¿Cómo llegar a eso? Yo venía muy pegado al sonido de batería de Phoenix en ese momento. Entonces, era buscar ese tipo como que... Me acuerdo que era el sonido... Nosotros grabamos eso en Polífono Studios con Ricky Merchant. Entonces,
esa era como que la lucha, la batalla de encontrar ese sonido. En realidad, yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo todavía escucho el disco y es como que se puede hacer esto, se puede hacer otro. Sí. Pero el disco se grabó, si lo quieres ver como natural, bien rápido. O sea, Grabó en menos de 2 semanas. sí, el tracking de la batería fueron 2 días. O sea, fueron 2 días. Bajo y la voz fueron como 2, 3 días. Ya. Sí, nosotros, digamos que estábamos como por temas de budget, era como que vamos a salir rápido de esto. Y sí, hicimos un trabajo de preproducción bien largo, bien grande. Fuimos bien preparados como a traquear. Y también tengo que reconocer que el trabajo de Nacho Molino y Pablo Gobernatori mezclando el disco fue increíble. Muy bueno. Sí. Es muy, muy bueno. Y sí, Pablo me ayudó. También pienso que Pablo como baterista también, ¿sabes? Tiene como que una dirección siempre, una opinión sobre el sonido y ayudó bastante también. Me acuerdo específicamente el trabajo en Mamba Negra, en el redoblante. Tú como baterista sabrás, era un Black Beauty 14 por 6,5 y yo estaba en el trip ese de que tenía ese campanoso y cuando fuimos al mixing era de que más ¿qué hicimos? Entonces Pablo hizo un trabajazo ahí. Así que sí fue bien particular, pero Sí, también la batería de... Disculpa, te interrumpa. Último trip. Que Sí. tiene como un river song así. sí. Buenísimo. No. La verdad y tengo que, siempre lo digo, siempre me gusta reconocerlo, de que ese patrón de Último Trip no es mío, es de Rodrigo. Rodrigo se sentó y dije, man, ¿por qué no intentas esto? Por eso siempre te digo que estos manes me ayudaron a básicamente hacer todas las canciones desde su punto de vista creativo. Y cuando mencionaste ahora Phoenix, hay un disco que se llama Alphabetville que a mí me encanta. Claro. Y me parece, tal vez cuando lo mencioné en un tema de estilo, ¿no? Algo que yo puedo ver que camina de la misma, Es que por eso, decimos en la misma playa, ¿no? La misma playa está ahí. sí, yo creo que yo tengo que ser honesto y yo, sí, sacaba muchísimas ideas él todavía lo hago, de bateristas que estaba escuchando. En ese momento Phoenix, las ideas de Phoenix me gustaban mucho. Por ejemplo, Nadie Más. Ese patrón del intro venía de todas estas canciones tipo Lazo, Usar los Toms, no diste tan cuadrado. Venía por ahí salían esas ideas. Y la decisión de la orden de las canciones en el disco, porque es brutal que el disco empieza con batería. Pero sí me acuerdo que tuvimos que rayar bastante el cuaderno. Sí. Que esto está bueno, no estaba después. Yo creo que pasa igual que cuando vamos a hacer setlist. Sí, lo mismo Vivo. en vivo. Exacto. Entiendo que Natural está en las plataformas digitales, así como las 2 otras canciones que mencioné, ¿no? Correcto. Pero ahí sí siempre me viene la pregunta esa y el deseo. En un momento voy a lanzar esto en media física. O sea, en teoría sí. En teoría sí ya se estaba hablando. La realidad es que se pausó por temas administrativos, por así decirlo, pero la idea es que venga en vinil. Que venga en vinil. Ya está todo el diseño artístico hecho. Ya es un tema solamente en realidad de mandar las cosas. Pero sí, hasta nosotros queremos tenerlo, ¿sabes? Eso es un bonito recuerdo, un arte que nunca hemos tenido físico y es algo que queremos, ¿no? Así que podemos esperar que este disco va en algún momento salir en el formato físico. Sí. Me da hasta pena decir que en algún momento, porque puede sonar muy lejos, pero la idea es que... Que sea este y año. no, exacto, que sea este año, ¿no? Ok, qué bueno. Bueno saber. Y antes de entrar en el tema del show business, como comenté, que tiene que ver obviamente con lo que viene cercano, que es el macro, ¿qué pueden decir ustedes del futuro de Pepe Valle? Mira, yo creo que me atrevo a hablar por los tres. El deseo es que haya, y lo hablábamos antes del podcast, nosotros quisiéramos hacer otro disco. O sea, no otro track, ni sacar un par de tracks, sino hacer otro disco. Sobre todo porque, ¿sabes? El tema de hacer algo conceptualizado, hacer alguna idea total, que se ha perdido tanto en estos últimos tiempos. Pero sí, digamos que el norte para nosotros ahorita mismo sería sacar Natural en vinil. Eso es como que lo primerito.
y paralelamente empezar a meternos en el estudio. Tenemos la realidad que es que ha pasado demasiado tiempo Sí. desde que nos hemos sentado como... Cada uno también pienso que agarró un camino. Jan tiene a Némula que está, o sea, full time ahí metiéndole y es lógico, ¿no? Rodrigo, por favor, Rodrigo ha hecho, yo no sé, el 90% de la música, de las películas de este país y de afuera. Yo tengo Music Lab, realmente me he dedicado a full con los pelados y, y también, diciéndolo, también puedo pensar que man, también son excusas que uno se mete en la vida para... Pero la idea sí, sí Pero es... bueno, que cada uno tomó un Claro. lado y luego, Claro, ¿sabes? Ya sentimos los tres, ¿sabes? Unánimemente que ya era hora, pa. sí, así mismo como lo hablábamos y tú me decías que más es que se quiere música, así mismo nos sentimos nosotros, o sea, nosotros también queremos, yo quisiera ver es como dicen de que pick your brain, de saber qué está pasando desde la última vez que conectamos y hicimos, creo que la última fue temporal, Sí. a ver cómo funciona ese engranaje en un estudio hoy en día, ¿no? ¿Qué sale? ¿Qué ideas sale? ¿Qué hay? Sé obviamente de la dedicación que tienen ustedes también por Némula, obviamente. No es uno aparte del otro, sino que son dos, no sé si puedo llamar de proyectos, pero que funcionan muy bien, pero que tienen público para los dos. Cuando yo veo que anuncia Némula, a cool. Cuando veo que anuncia Bebe Bahía, a cool. Cool. Es como hay que seguir, eso es importante. Bueno, entrando ahora en el tema del show business, ¿no? Y cuál es la conexión con ustedes. Ustedes siento que son una banda, tanto Pepe Bahía cuanto Némula, bastante organizada en el sentido cuando suben a una tarima y que se vea un concierto de ustedes, es wow, ¿no? O sea, todo funciona perfecto. Pero eso es lo que vimos nosotros, ¿no? Lo que está por detrás, saben ustedes. Entonces, ahí la primera pregunta que yo tengo es, para agendar un toque, sea, no sé, en macro, sea en otro país, ¿ustedes tienen un manager que hace eso por ustedes? ¿Son ustedes mismos? ¿Cómo funciona? En algún momento tuvimos managers, Sí. digamos que por la inactividad de los últimos tiempos, años, no. Hoy en día lo estamos manejando nosotros mismos. Pero sí hay un crew, digamos, que de gente que es la que está siempre fija. Si viene un show, si viene algo, es nuestro crew de siempre, ¿no? Julio Jiménez es nuestro sonista. Siempre hay un stage manager que lo vamos cambiando a veces en cuando. La gente que ya está acostumbrada a trabajar con nosotros. Pero manager, pero ahorita mismo no te podría decir nadie porque realmente no tenemos a alguien. Ok. Así que por hoy ustedes mismos están manejando. Sí, Ok. que sería mejor no hacerlo, pero... Sí. Ya, una pregunta para ti. Como viene de mucho tiempo ya tocando y la experiencia de tener banda desde el principio, ¿cómo es hoy, por ejemplo? ¿Ustedes hoy son una banda que cobran para tocar o todavía siguen en el bridge ese de tener que tocar gratis? No, nosotros, yo creo que desde el día 1, básicamente tocamos un par de veces gratis, pero realmente no sentimos que es nuestro deber cobrar, ¿sabes? Porque le metemos, ¿sabes? Hay muchas cosas detrás de la banda, gasolina para los ensayos, cuerda, mantenimiento de los equipos, ¿sabes? El tiempo de nosotros, ¿no? Sería injusto no cobrar. Pero obviamente sí. Depende también del show, de cuánto tengan, ¿sabes? Hay unas tarifas fijas, obviamente sí, pero siempre, ¿sabes? Si nos gusta el show y lo queremos hacer, se puede negociar algo. No, y eso yo menciono porque justo otra vez, ¿no? Para quien está del lado de acá de la tarima, que está viendo el concierto, hay conciertos o festivales que son gratis para el público, pero los organizadores siempre pagan las bandas, ¿no? Correcto. Por dar un ejemplo de Mupa, ¿no? En su momento cuando pasaba, ¿no? Sí. Pero yo creo que es importante que las bandas se posicionen como es una profesión, es como tú comentaste. Hay que pagar un montón de cosas. Pasa todavía, por ejemplo, en el mundo más underground, no sé, el hardcore o cosas así, que tú tienes que hacer un toque, puta, va gratis y todo lo demás, pero al final los costos existen.
Para moverse de aquí al centro, tener peaje, tener gasolina, tener todo y... Y también es importante que, ¿sabes? Las bandas nuevas entiendan eso. Porque si tú no cobras, o sea, tienes que empezar a cobrar. Si tocas material, ¿sabes? Personal, o sea, propio, tú tienes que cobrar. Y vas escalando según la experiencia que va ganando la banda, vas escalando, mejorando el show, ¿sabes? Vas cobrando. Pero si tú te estancas a tocar gratis, te vas a quedar ahí toda la vida. No, y siempre hay una cuenta que pagar. Y es lo que tú decías con lo de MUPA. O sea, tú puedes, sí, entrar gratis y lo que sea, pero el trae bandas de afuera, el equipo que se utiliza, los backlines, no sé, los stage managers que están trabajando. O sea, siempre hay algo que pagar. Entonces, yo siento que, como decía Jan, si tú eres una banda, yo a veces entiendo también cuando son shows under, que digamos que inclusive el mercado es más pequeño todavía, es más difícil poner una tarifa y esperar que vaya gente, yo entiendo. Y eso, yo pienso que, más que decir, antes nosotros éramos un poquito más de que blanco-negro, de que tienes que... No, yo también entiendo que la gente quiere exponerse, quiere exponer su música, que la gente la escuche y así obviamente traer y eventualmente cobrar. Pero tienes que estar anuente de que tú estás haciendo una inversión, tú estás perdiendo plata en ese momento y lo estás haciendo por ese propósito, que es, vamos a llamarlo marketing. Marketing de tu banda, por eso es gratis en este momento. Pero tú tienes que eventualmente tratar de ir en la línea de cobrar por tu show, de que te remuneren de la manera más fair posible, porque si no nos quedamos dando vuelta de que aquí pasa mucho, o por lo menos las últimas veces que yo me he enterado, llaman a esta banda, queremos esta banda, ¿cuánto es? Está muy caro, y llaman a la otra porque está un poquito más barato, llaman a la otra que está más barato, hasta que lleguen al link que prácticamente está regalando el trabajo. Y lastimosamente pierden todo, ¿no? Se pierde todo. Pero al final es creatividad y es arte. La música, o sea, se tiene que pagar. Es una profesión más, es una profesión más. Exacto. Y no solo eso, sino que eso también ayuda a la banda, es como una empresa, ¿no? Y ayuda a tener un fondo que ellos mismos puedan usar ese dinero para grabar sus discos, para ir de tour, ¿sabes? Es así. Por eso digo, mucha gente confunde, ¿no? Es como, parece que toda la diversión tiene que ser gratis, cuando en realidad tiene mucho trabajo por detrás. Es tú saber qué es lo que tú quieres con tu proyecto. Si quieres que sea algo de joda y tocar en un bar, ¿sabes? Yo lo entiendo. Pero si tú le quieres meter y quieres hacer algo serio, ¿sabes? Tienes que sí, o sea, llevarlo de esa manera. Es que siempre es la pregunta es como, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Yo escucho de pelados que me llegan con el proyecto de las bandas y que no, que yo quiero, no sé, grabar en Argentina porque el estudio de Cerati, que no sé qué cosa. Y les dije, ok, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedirle plata a tu papá? ¿Vas a pedir un préstamo? ¿Cómo vas a llegar a eso? O sea, antes, y eso lo hablaba con Gobernatorio en ese momento, decía, Gobernatorio me decía que, man, nosotros tocábamos hasta conseguir llegar a plata para poder pagar al ingeniero, para poder grabar. O sea, es como que la gente se hace esta idea de que, es que yo quiero, ¿cómo vas a llegar a hacer eso? O sea, tienes que tener un plan, tienes que tener un business plan. Y en un momento mencionaron del equipo de ustedes, de crew, más o menos cuántas personas hoy trabajan con ustedes. Todo sale ejemplo de Macro ahorita mismo. Tenemos Stage Manager, Drum Tech, que Santi Drums es el Drum Tech, que ya no sé qué tan Drum Tech es. Ya es prácticamente tener un artista invitado de Drum Tech. Julio, que es nuestro sonidista, lo máximo, mejor oído de Panamá. Básicamente ese es el crew que tenemos ahorita mismo. Es chiquito, Sí. pequeño. La cosa es que también en términos, y voy a usar la comparativa con el proyecto de Ian, con Némula, es un show bastante más sencillo. O sea, luego, pap, subiste ahí, estamos bien. Pero, exacto, vamos, Okay. natural. Pero Némula, por ejemplo, que ahorita que tocamos en Crossroads, sí requiere un poquito más de producción, más de atención. Hay cosas detrás pasando mientras está en vivo, o sea que sí requiere un poquito más de... Y hay mucho más equipo también. Sí. Más personas, más equipo. Ok. Nebula tiene que son 15. Wow.
15 entera en su totalidad, pero contando fotógrafo, videógrafo. Sí, y también no quiero dejar pasar la oportunidad de que, por ejemplo, en Macro estamos contando esta vez con la gente de Eufonía para el tema que obviamente ellos están ya trabajando en Macro, pero son también los que nos ayudan con el tema de las luces, el show de luces, con Guillermo, Memo, famoso Memo, que hace un trabajazo también siempre con nosotros. Fueron ellos que hicieron Rock and Folk con ustedes. Las dos veces. Puta madre. Sí. Fue- Uno de los comentarios de lo más impresionante fue Sí. el tema de las luces. Te ser Fenomenal. bien honesto, creo que fue la última vez. La última. La última vez, sí, fue primera vez que trabajamos de esta manera. Tocamos con, no secuencia, pero fue con timecode para que las luces estuviesen sincronizadas con el La show. música. Y fue interesante, fue bien cool. Cool. Pero es que la verdad es que el equipo de fonía es muy, muy bueno. Sí. Y sí quedó bien bonito. Qué bueno. Voy a hacer un comentario aquí. Es un poco coincidencia, pero Santi, tremendo baterista, Sí. fue el entrevistado número 5 de la primera temporada. Carlos, entrevistado número 5 de la segunda temporada. Ah, mira tú. Y en este momento, Santi, no sé si recuerda, yo dije, voy a entrevistar a Carlos un día, voy a entrevistar a Carlos un día. El último o el penúltimo, no, el último MUPA que toqué, porque toqué y terminé de tocar y agarré la cámara y fui a sacar fotos y no sé qué. Y en un momento yo estaba ahí donde estaba el sonidista y todo, me senté y se sentó Carlos a mi lado, empezamos a hablar y me dijo, carajo, men, tú no para, ¿no? O sea, toca y foto y no sé qué. Y digo, es lo que me encanta hacer, ¿no? Y fue la primera vez que hablé así más cercano con él, pero tengo mucha admiración para mí, por eso digo, fui a muchos conciertos de Pepe Bahía por cuando llegué, ¿no? O sea, Claro. considero que bastante, fotografié muchos y para mí, como tú, o sea, tengo mucha admiración. Sí. Así que, Cracks. Carlos, necesito clases contigo. Ahora sí que es recomendación de Santi aquí. Cumplimos. ¿Ve? Para los que no saben, Carlos es el profesor de batería de Santi de hace muchos años. Y bueno, estamos ahí como casi hermanos, ¿no? En la Así, batería. totalmente. Qué cool. Otra curiosidad que yo tengo es en relación a los músicos que son fijos y músicos que son contratados, ¿no? Tanto Pepe Bahía cuanto Némola, yo siempre veo la figura en caso de Pepe Bahía, ustedes tres, que es Rodrigo, Carlos y Jean, y no sé si el complemento de la banda es algo que siempre está rotando o cómo hacen ustedes. Hemos cambiado a través del tiempo. Hemos tenido, si no me equivoco, 3 tecladistas. Pero siento yo personalmente que Félix Lambis, que es el actual, él ha sido la mejor adición en cuanto a química, entendimiento del sonido. O sea, no estamos diciendo que los otros no eran buenos, son unos animales. Pero él como que cuajó y entendió la vibra muy rápido y fue muy sencillo con él. Ok, pero son músicos contratados de Sí. ustedes. Sí, en el caso también, bueno, lo que pasa es que también creo que el primero fue Cristian, Christian Bradford luego y Fer, y eran más como miembros de la banda, por así Exacto. decirlo, en su momento. ellos estaban componiendo con nosotros en ese tiempo. Sí, Félix entró ahora ya como un sesionista. Y ojo, es lo que decían. O sea, Cristian, que también es muy, muy bueno. Y Fer, que es de los mejores músicos que yo conozco. O sea, punto. Ujú. O sea, Fer yo lo conocí porque vivía aquí, ¿no? En el mismo Correcto. peaje. Y fue de la época de Pepe Bahía que yo más acompañé, fue con Fer. Y ahí pude ir a su casa y ver su estudio de su casa y che, la cantidad de cosas que tenía el teclado, bajo y la batería en la sala que grababa desde arriba, una locura. no, Y una enciclopedia también él. Una es enciclopedia. canta increíble. Sí. El baterista es increíble. Toca Bajo. bajo increíble. El teclado increíble. Digo, es mi socio en Music Lab. O sea, de las mejores relaciones que yo he podido tener, gran amigo. O sea, no tengo nada malo que decir. Sí, Lo máximo. Y bueno, fue una buena época con él, pero entiendo que fijo son ustedes tres, ¿no? Sí. Sí. Rodrigo ya y Carlos. Perfecto.
¿cuáles para ustedes son condiciones mínimas para un toque, ¿no? Es decir, no están invitando para tocar en el bar, no sé qué. Puede ser que el bar de las mejores condiciones o no. ¿Cómo es aceptar o no en ese sentido? Yo pienso que es cuestión de que se llenen las expectativas de lo que nosotros pedimos. Básicamente, ¿sabes? La consola tal, unos PA de tal y tal, un subwoofer tal. Para nosotros siempre ha sido importante la curaduría y el cuidado de nuestro sonido ante el público. Quizás en Pepe Bahía nunca tocó tanto, tan seguido. Era por eso, porque queríamos mucho en cuidar nuestro sonido y ser muy fieles a nuestros fanáticos que pagaban por vernos. Es más calidad que cantidad, ¿no? Sí, Claro. y es eso, sí. Si el lugar y la situación cumple con los requisitos que nosotros sentimos que van a darle al público lo que se merece, entonces, vale. Hablando de un tema de instrumentos, ¿no? Porque para los bateristas eso es siempre un poco más complicado. Primero para ti, Carlos, en los toques, la gran mayoría de las veces tú llevas tus cosas o tú confías en lo que va a tener. Y después para ti, Jean, principalmente por la parte de los keyboards y todo lo demás. Yo no sé si tú eres un coleccionista de keyboards, pero sé que tú tienes algo ahí, ¿no? Y que te utiliza para sus canciones. ¿Cómo es esto, no? El tema de tengo que llevar o tengo que confiar y bueno. Voy a pegar también con lo que decía Ian antes. Nosotros hay un rider que tratamos que se cumpla siempre. Nosotros siempre, y va a sonar medio, no sé cómo va a sonar, pero siempre tuvimos como que la idea cuando empezamos, y en eso se lo tengo que dar a Rodrigo, de cuando salió Natural, que digamos que era el primer proceso que íbamos a empezar a tocar con Rodrigo ya. Rodrigo siempre decía que hay que mantener unos estándares, como se deberían hacer las cosas, ¿sabes? Como si fuera una banda afuera, vamos a exigir esto, y si no se hace, no se hace. O sea, no se hace. Y muchas veces tuvimos que decir que no. Sí, que muchas veces no. Y que son unos creídos. Sí, es que... ¿Cómo voy a tocar ahí si no va a sonar bien? ¿Sabes? No. Correcto. O sea, tú escuchas lo que va a pasar es que escuchan el disco y después llegan en vivo y que esto me suena un asco en vivo. Eso no es lo que tú quieres, ¿no? Pero ahora yéndome al tema de la batería, específicamente en vivo, digamos que en teoría el rider se debería cumplir. Y yo lo que sí hago específicamente, o sea, yo llevo mis platillos que son, digamos, mi sonido, mis redoblantes, eso es mi sonido, mi pedal usualmente, son las cosas que uno como que se siente más, que definen más, no sé, te sientas más cómodo o que definen un poquito tu sonido. Pero, te soy honesto, todo lo hermoso que te acabo de hablar del rider, aquí tú te encuentras con, o sea, DW con gutapercha, ¿sabes? Que tú te quedas y que, o sea, no. Amplificadores que están dañados y lo siguen Y llevando. te lo ponen en el rider, que no, sí lo tenemos. Ay, que Sí, eso sí, está lo tienes dañado. pero dañado. Tú sabes que es interesante cuando tú tocas. Yo estoy tocando en una banda de hardcore ahora, ¿no? Entonces es como más do it yourself, ¿no? El crudo del crudo, entonces llegas y tocas pero es complicado cuando tú vas a un festival, por ejemplo, y estás en una banda que necesita y ya enviaste el rider con anticipación y cuando ves exactamente lo que hay es un poco frustrante. Entonces, como baterista siento mucho eso, ¿no? La gente dice, no, está muy creído, que no es un tema de creído, que quieres entregar el mejor, ¿no? Entonces, Yo te puedo contar una anécdota rápida aquí, para no hacerles perder mucho tiempo. La de, no voy a decir ni dónde ni quién, pero, o sea, fue un festival en Panamá que no se hace, que ya no se hace. Y venían artistas de afuera, o sea, que había un tema y se fue no sé si fue desorganización o qué fue lo que pasó específicamente, pero demoramos mucho tiempo a la hora que nos habían estipulado para el soundcheck. Y cuando por fin nos tocó hacer soundcheck, yo subo y gente del crew, de los que estaban encargados del equipo de sonido Del se- festival. del festival, se me acercó y me dice, pero de una, o sea, bien al pecho y bien fuerte, y que, ¿dónde está tu rider? Y dije, espérate. Nosotros mandamos eso hace 2 meses, por así decirlo. No, aquí no tenemos ningún rider, nada, no sé qué cosa.
Y bueno, no pasa nada. Yo aquí, entre los que estamos aquí, vamos arreglando la batería, no sé qué cosas, porque el tema era un tema de que la batería la habían, ¿sabes? Yo había pedido 2 toms, como yo toco siempre, y tenemos todo. Y yo le decía, yo voy a mover este tom de aquí. Ya me acuerdo. Y dice, tú no vas a mover nada, que aquí no se mandó el rider. Y yo, o sea, ya yo estaba bien tranquilo. O sea, estaba bien tranquilo todo ese tiempo. Y empecé a perderla. O sea, empecé a perderla, ya fue como que, man, está bien aquí. Digo, man, yo lo voy a mover. No vas a mover nada, no sé qué cosa. Y que, ¿sabes qué? Yo hago soundcheck con el tambor aquí. Pero mañana, ese tambor está ahí. Y lo aviento allá abajo. Ya, se me vinieron para encima, no sé qué cosa, Yo fui, no voy a tocar. Ya estoy todo amargado. Y me fui. Y nos fuimos. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Es más, me fui para el interior. Exacto. Me fui para el interior, un cuento. Y al final... No tocaron. Sí. Al final nos movieron el soundcheck para el siguiente día. Pero lo que te quiero decir es que eso cae mal. Y es el tema de que ahí viene y hicieron esa vaina. Pero tú me pides... Yo la parte que no entiendo es de que tú me pides un rider. Tú me estás pidiendo el rider como festival. Yo te estoy dando el rider. Entonces, como yo llego, que voy a hacer soundcheck, que me he tenido que aguantar el sol aquí abajo esperando 3 horas porque la banda afuera quiso hacer 3 horas más. Tú me vas a venir a reventar a mí, que tú, ¿por qué no? Porque no tiene sentido. ¿Sabes? Porque el rider se manda antes para chequear los input list. O sea, Sí, no. deberías tener eso listo, no se lo pide ahí mismo. Eso no tiene sentido. Sí, estaban desorganizados y quisieron tirársela al más fácil, que es a la banda, ¿no? A la banda panameña. ¿Y de tus teclados, cómo lo hace? ¿Tiene que llevar todos? Yo o... llevo todo. Sí. En Pepe Bahía realmente mi equipo es muy pequeño. Es nada más un Moog y un sintetizador Moog y mi bajo y ya. Es una delicia. Me no tengo que llevar nada. En Emol es mucho más, En ¿no? Emula son 2 teclados, un bajo. Sí, son varias cosas. Sí. O sea, el que más tiene equipo en Emula soy yo. Me Digo, recuerdo. como debe ser, ¿no? Que tú eres Némolo, ¿sabes? ¿Qué esperas tú? Que yo que Sí. Acá una pregunta que siempre tengo curiosidad es por un tema de mi gusto personal, pero primero quiero escuchar la respuesta de ustedes. Cuando toca en vivo, ¿es un tema de improvisar o de hacer más cerca posible de lo que grabaron en el disco? Siempre sentimos que nunca improvisamos. Yo siento. Dejamos espacios que ya se ensayan y vueltas de más y ese tipo de cosas, sí. Pero siempre tratamos para cada show como que tratar de modificar un poquito la cosa. Pero no siento que ha sido como improvisar. ¿no? Yo creo que improvisación no, per se, pero yo tampoco pienso que la música o sea, nosotros no damos espacio a temas de improvisación, sino que, por ejemplo, creo que tú estás mencionando los espacios y que solos y ese tipo de cosas sí tratamos de aprovechar como que diferentes shows, cambiar como que cómo va la vuelta, pero no hay tipo jammings y eso, por así decirlo. No, tratamos de que sea como que hay un estándar y se cumpla, y sobre todo, como te habíamos hablado de Natural, Sí. de que el disco se cumpla en vivo como lo habíamos, digamos que, hecho en el estudio. Yo me siento 100% satisfecho cuando yo voy a ver un toque y es más cercano posible de lo que yo escucho en el estudio. Claro. Principalmente a las bandas como ustedes, tanto Pepe como Némola, que tienen mucha cosa, ¿no? El detalle del teclado o una parte de guitarra más acústica. Y cuando tú ves eso en vivo igual, o lo más cercano posible, es un placer porque es como, puta, crearon exactamente lo que están tocando, ¿no? Entonces, no me... No, y aparte también yo pienso que uno se relaciona con lo que, o sea, tú vas a ver a la banda con lo que escuchaste en el disco. O sea, yo me enamoré de esa melodía o yo me enamoré de ese arreglo. Yo creo que los artistas a veces será por cansancio de tocar la misma cosa y que piensan que cambiando y que, no sé, alguna parte, alguna melodía, están haciendo algo interesante y lo que estás haciendo es alejando al oyente que quiere ir a escuchar, ¿sabes? Alguien nuevo, por más que tú hayas tocado 200 veces esa canción, siempre hay alguien nuevo que quiere escuchar lo que escuchó en el álbum, ¿no? Exacto. Y de la mano con esta pregunta es, ¿ustedes prefieren estar más en vivo o estar en estudio grabando? Yo creo que el tema con en vivo es que es súper... Yo creo que todo músico quiere esa energía, ¿sabes? Eso es prácticamente... Droga. Sí, o sea, eso es algo que por más que o sea, yo todavía toco, este disco tiene, ¿qué?
¿Cuántos años? 17, 2015, 11. sí. 11 años. 11 años. Yo todavía me subo a una tarima y toco estas canciones y o sea, Lo disfruto. te llena de energía. Entonces, eso es como una cosa, pero el estudio es como un laboratorio. Es como que a mí yo se lo he mencionado a ellos también, es como que es más como algo para uno. Ahí es más como el descubrimiento de uno, dónde está tu cabeza. Me metería hasta en temas de mental health y ese tipo de cosas, de ver cómo, dónde estás parado tú. Entonces descubres otras cosas con tus amigos digamos, energía, compartes ideas. Cuando llegas, el eureka moment ese, por así decirlo, de llegamos a esta melodía, la sacamos brutal, sacamos esta... Son otros sentimientos que también son inexplicables para la gente que no comparte, o sea, que no ha hecho una canción, que no se metió en un estudio. Yo pienso igual, realmente. Son dos trips totalmente diferentes. Ay, pero se complementan bien. Yo prefiero en vivo siempre. Pero me gusta mucho, como dice Carlos, la experimentación, el playfulness, el juego con tus amigos. Sí, creo que la última vez que fuimos, que Rodrigo empezó, estábamos jugando con cuerdas. Te quedas, ya ni siquiera es una canción, te quedas como enamorado del sonido de las cuerdas y trata esto y no sé qué cosa. Y yo súper bulto le decía, y hazlo de John Williams, a ver cómo suena. O sea, como que ese tipo de convivencia no es otra cosa. Yo tengo un pensamiento muy particular. Yo doy mucho valor al estudio porque creo que es el primer resultado para que el en vivo funcione. Claro. Fue lo que tú Claro. comentaste. Hace 15 años que grabaron el disco, 11 años que grabaron el disco, 2015, estamos en 2026 y todavía siente la energía. Porque es un discazo, tiene temazos. Digo, imagino la tortura que es para Metallica tocar Saint Anger o algo que es una mierda, ¿no? Entonces es como, no hay energía en vivo para ese disco. Es como, puta, no lo toque, por favor, ¿no? Entonces, yo para mí el estudio es súper importante. El estudio yo creo que es, no sé, es trascendente, ¿no? Lo que pasa ahí, hay cosas que nunca nadie imagina. Claro. Y viene y eso se va a traducir en lo que puedo hacer en vivo, ¿no? Después. Vos usas este ejemplo, creo que nunca lo hemos dicho en una entrevista, pero yo me acuerdo cuando Jan llegó con Fiori y la primera idea que teníamos de Fiori era más como, tú así póngatela. Era más como un beat más rápido, o sea, como que eran, no te voy a decir que punk rock, pero era un tan, tun, tan, tun, tan, tun, tan, y se tocaba así. Y no fue hasta que llegamos y le dimos la vuelta a la tuerca y empezamos a tocar semis en el hi-hat y ahí fue donde dimos como que, wow, esto es lo que es. Entonces, eso es lo que yo te decía, que esa vaina no se, uno en vivo, nada más escuchaste el producto final, que brutal, lo tripeo, o sea, pero fue a eso de que la canción hubiese sido otro tipo de cosa, o sea, otra canción, ¿sabes? Total. Y qué bueno que salió como salió. Sí, sí. Bueno, ustedes ya hicieron muchos toques ahí, ¿no? En vivo, en festivales o individual. ¿Tienen material para lanzar algo que sea documental o un disco en vivo o algo así? ¿Ya pensaron? Mira que disco en vivo no lo hemos pensado. Pero sí tenemos material visual o sea, muchos videos de en vivo, de cosas. Hay bastante por ahí guardado. Pero sí me gustaría algún día hacer como, ¿sabes? Y más que nada ahora bueno, que Natural cumplió ciertos años ya, una década y pico. Fuera bonito como hacer algo ahí. Pero no, realmente no. Tal vez para el lanzamiento del vinilo hacer algo asociado a eso. Tema de venta de merchandising. ¿Cómo eso es hoy para ustedes o cómo debería ser? ¿No? Ahí hablando tanto de PPY cuanto de Mola, porque yo escuché algo interesante del baterista de Exodus que me dijo, bro, nosotros en realidad nuestra plata viene del merchandising, ¿no? Eso es nuestra tienda itinerante y ahí es donde hacemos buena parte de nuestra plata. ¿Cómo es esto para ustedes? Realmente nosotros hasta el día de hoy no hemos tenido merch. ¿O sí? No, con Pepe no, pero tú puedes hablar pues, tú acabas de hacer las de Némolo, ¿no? Sí, digo, como dices, ¿no? Es bonito que el golpe al público en vivo
la banda golpea al público y el público se quiere llevar algo de recuerdo y lo puede comprar ahí mismo. Y esa plata va directamente al grupo. Es un recurso bueno, sin embargo, por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho tener como el control del diseño. Más que nada, creo que también es la tela. Tiene que ser una tela, ¿sabes? Que tú te vas a poner porque te gusta, que se siente bien. Pero igual, no descartamos idea para cuando salgan las nuevas canciones, si ya vendríamos con hasta el logo, todo tiene que ser nuevo. Bien. ¿Cómo consideran ustedes, específicamente hablando de FF Bahía, ¿no? La relación de ustedes con los fans? Porque yo ya pude presenciar, estando en los conciertos de ustedes, que cuando termino de tocar hay gente que está como, "Ay, quiere acercarse mucho, ¿no?" de usted. ¿Cómo es la relación esta de ustedes? Yo pienso que tenemos una relación directa, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos, nos gusta hablar con la gente que vino inclusive de Chiriquí, de otras partes de Panamá a vernos. ¿Sabes? Bonito poder compartir con esa gente, escuchar Pues cosas. a veces también lo hemos hablado, de que a veces te llegan y te dicen, no sé, es como medio surreal que te digan que como que "Man, esta canción, este disco es increíble". O sea, es como uno, te estoy diciendo ya, esto es mi opinión, no voy a hablar por todos, pero se siente, y lo voy a pegar con lo del ir al estudio, estar con tus amigos creando algo, que te digan como que no, esta canción, tú no sabes lo que significa para mí. eh, Tú te sientes hasta como extraño a veces, como que, ¿cómo te lo pongo? Como que tú no sabes el poder que tiene lo que tú haces hasta que te lo dicen de esa manera y es medio chocante. Yo digo, obviamente tenemos súper buena relación y cada persona que se nos acerca, súper cool. Pero te lo digo ya más de un punto de vista de lo particular que es que te digan que tu música puede haberlos cambiado, los puede haber ayudado en algo. Yo creo que también suena cliché lo que voy a decir, pero si tú logras llegarle a Sea alguien, una. a una persona, ya, Ya lo ¿sabes? lograste, sí. Eso es una locura de sentimiento. Para mí, si ponen ustedes en la figura de artistas, eso es parte de lo que tienen también que lidiar, porque creo que ustedes también piensan eso de sus ídolos, es decir, este tipo cambió mi vida por Claro, Claro, determinada canción. Un día si yo me encuentro con él, yo le voy a decir, claro. claro. y aquí pasa lo mismo. Digo, yo no sé, yo estoy en Panamá hace 19, no sé a cuánto tiempo hablo con Gea, más tiempo que contigo, Carlos, pero con Gea hace mucho, y siempre digo, bro, Natural para mí es el mejor disco, ya estoy cansado de escuchar ese de mí. No sé cómo él toma, pero de verdad, es algo que me hizo cambiar el chip de entendimiento sobre la música de un determinado país hasta dónde puede ir, ¿no? Claro. Sí, y algo muy bonito de Pepe Bahía, por lo menos, de que los últimos shows, el público canta todas las canciones, todo, o sea, todo el show. Yo creo que también tenemos tanto tiempo que Pero es bonito, porque Sí, escuchas sí. como un unísono, gritaba así. A veces me ha tocado quitarme un audífono y que wow. Bueno, el Rock and Folk, que fue Dios de Pepe Bahía, el último que yo fui, fue así. sí. Me recuerdo clarito. Sobre el tema de festivales, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en el Macro participaron 2016, 2018, 2020, ahora 2026. Es el mayor festival en Panamá que ya participaron. Tuvieron oportunidad de tocar en otros países, también en festivales grandes. ¿Cómo es esta historia con Pepe Bahía? Yo diría que Panamá, yo creo que ese es el... Sí, Sí. nosotros también tocamos, y yo voy a mencionarlo porque va pegado a Despegar. Es un festival que hizo Fanlic. Se llama Fest for You. Draco Rosa. Roy Draco, exacto. Muy bonito, obviamente una causa muy bonita. Nosotros nos pidieron, Despegar sale por eso, porque Katy Kurugli, que ya no está con nosotros, se nos acercó y quería que colaboráramos con la fundación a hacer como la canción del festival. Y así salió Despegar. La realidad es que no suene mal lo que voy a decir, pero Despegar no es como una canción tan natural de Pepe Bahía, por así decirlo. O sea, no era algo que iba a salir tan... O sea,
tuvo un condicionante que fue ese festival. Y súper bonito, una experiencia muy, 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 muy bonita. Ese festival fue muy bonito. También fuimos a Honduras, ¿no? El Nu Festival en Honduras, en Tegucigalpa, fuimos también. Esa fue otra experiencia interesante. Sí, porque tocamos el primer día en un... ¿Te acuerdas? Ese festival, sí, fue una sesión, hicimos una sesión con Temporal. Antes, creo que inclusive antes que saliera Temporal. Sí, Fue la primera vez que la tocamos, fue una sesión que hicieron filmada. filmada Y en está en Honduras. Hay mil colores en esta ciudad. Ese video lo pueden encontrar en YouTube. Y el día siguiente tocamos un festival que fue en el parque en Tegucigalpa, Nu Festival se llamaba. Sí. Fue una experiencia bien, bien cool también. Y por estar en otro país, que ahí sale un poco de tu zona de confort, de estar cerca de tu casa, de tus amigos, que puede ser que la cosa se resuelva más fácil. Todo pasó bien, la estructura buena del festival, ¿cómo fue eso? Público, por ejemplo. Aquí entra la importancia de tener un crew Sí, capaz y de confianza. Yo, de vuelta, creo que es... Primero que Julio es, para mí, el mejor oído de Panamá, pero específicamente ese festival, aparte estando en Tegucigalpa, país que nunca habíamos ido, lo que hizo Julio, la manera en que se manejó, la manera en que pudo dominar digamos que el equipo, de una manera buena, no positiva, no digo nada. fue como el flautista de Hamelin. Sí, sí, sí. La gente, y pudo organizar todo de una manera que para nosotros, o sea, como banda fue mucho más cómodo hacer todo, la prueba de sonido. Entonces, por eso la importancia, yo creo que esto es un mensaje para los que vienen, ¿no? Para los músicos que vienen de que no es solamente hacer, es que no es fácil, no es solamente hacer canciones y salir a tocar. Tener quién va, o sea, tú tienes que cuidar tu sonido, quién va a ser la persona que va a estar detrás de tu sonido. El sonidista es un integrante más del grupo. Totalmente, totalmente. Sin eso, él se tiene que saber las canciones, sabe que aquí hay un solo de guitarra y sube acá, ¿sabes? Es un integrante más. Eso no todo el mundo lo sabe. Oye, y aparte es un administrador, porque tenés que colaborar, en el caso ese que fuimos allá, colaborar con gente que no conoces, que no es de tu país, que no son las mismas culturas ni costumbres, y poder, digamos que operar eficientemente, o sea, Hay que tienes que tener un darle- template, tienes que confiar en la persona que tienes en tu equipo. De esta parte de show business, creo que ya hablamos bastante. La única mensaje acá que quiero dejar es para quien hoy toca, tiene banda, valorar su trabajo, ¿no? El tema de cobrar por tocar no es algo malo, sino es dar valor a su trabajo, sepa aún escoger las situaciones, escoger la gente que va a ser parte de su crew, porque eso mejora mucho en la calidad de lo que estás mostrando para el público, y todo eso hace parte de tener una banda. Ahora vamos a una parte final de la entrevista que aquí yo envié antes para ustedes para que vean, porque a mí me gusta la respuesta esta bien puntual. Y hay para cada uno de ustedes, empezando por Gia. Gia, ¿cuál es el disco que te hizo volar la cabeza? Tú dices, ¡puta madre! Eso Es que hay miles. ¿no? cambió mi vida. Pero sí te digo la verdad. Yo pienso que Them Crooked Vultures, el disco, no me acuerdo ni cómo se llama. Sí, se llama. Tienes uno. Que Es uno solamente. sí, el de Josh Homme del Queens, el Dave Grohl y Grohl Paul Jones. Paul Jones de Led Zeppelin. ¿Quién está en la batería? Que no me recuerdo. Grohl. Dave Grohl es el Ah, es baterista. Dave Grohl, sí. Dave Grohl. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo y para mí, en verdad, ese disco a mí me marcó muchas cosas. Digo, obviamente he oído discos anteriores, Mars Volta, coño, Pink Floyd, ¿sabes? Eso no te puedo decir, pero me acuerdo de ese específicamente que sí, yo sentí la piel de gallina y que está en aquí después. Así que viste a Joe Paul Jones en vivo. Yo me voy con un cliché porque... Viene, Sí, sí. ya sé cuál es. Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. ¿Cuál? Dark Side of the Moon. Yo hasta el día de hoy todavía ¿sabes? Y no puedo poner dije, la 3 o la 4 Entero. Yo no creo que hay falla en nada ahí. Creo que lo que Alan Parsons la votó, todos, no sé, es un disco perfecto para mí. Pero es verdad, al final es
demasiado poco tiempo para este tipo de preguntas, porque te puedo decir lo mismo de Sgt. Pepper, te puedo decir lo mismo, o sea, tantos discos, me iría hasta, no sé, el Siempre Hoy de Cerati. O sea, hay demasiadas cosas que han impactado tanto en la vida de uno que... Pero Sí. tal vez todo lo que tú mencionaste también tuviera el impacto de Dark Side of the Moon, ¿no? Correcto. Sí. Ahí va la cosa, exacto. Ese es el tema. Yo soy muy fan de Pet Sounds de Beach Boys. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver Vimos. a Brian Wilson tocando Pet Sounds en Barcelona. Sí. Bueno, termino la entrevista aquí. Después hablamos de Sí. Pero lo que me llamó mucho la atención fue cuando yo vi el documental de cómo se hizo el disco y la influencia que tiene Sgt. Pepper's, este disco, ¿no? O sea, Entonces, de ver a McCartney y a Lennon, dije, ponme el hijo. O sea, una locura. Exactamente. Una locura. ¿no? ¿Cuál creen que fue el mejor concierto que ustedes dieron en su vida y dónde? El mío va a ser bien sencillo. Jan tiene más De- contenido que yo, pero para mí, aquí he dado tantos conciertos así como me gustaría, pero yo me voy a ir con Soda Stereo en el Estadio Nacional aquí en Panamá. Cuando con la gira Me Verás Volver. Yo no... 2007, ¿no? 2007. Yo creo que yo no... Más que nada es porque yo no estaba esperando nada y fue todo lo que fue. O sea, sí, ese concierto hasta el día de hoy como que me resuena. Yo te voy a tirar una tarjetita ahí. Vimos a Air Ah, ya, sí. en el atardecer en Barcelona. Ese concierto a mí... Bon Safari. Tocaron Moon Safari, sí. pero tocaron de todas, ¿no? todo, sí. Sí, también de Ese fue... Talkie también tocaron. Y eran abriéndole a Tame Impala. Sí. Y creo que, bueno, Nine Inch Nails, coño. Radiohead. Ah, Radiohead. Sí, Esta vio una ingeniería se puso impresionada. Sí. yo no lo he visto, pero ¿sabes? una locura. Una locura. Lo que comentó Bill en Nine Inch Nails fue el camarógrafo que hace del concierto como si fuera una película. Ah, Todo lo que tú ves en la pantalla como si fuera una película. Y empezaron con una canción de Twin Peaks de David Lynch ajá. y subió en Razor y estaba el camarógrafo que fueron 2 horas, todo plano secuencia y cuando terminó, porque eran 2 pantallas así a Claro. la derecha, cuando terminó bajó la cámara así, o sea, fue hacia atrás del escenario donde estaban los chicos, bajó la cámara para que se pusiera todo negro y luego la inicia esa hacia pantalla. Joder. Yo fui con una amiga que es fanática Fanática de de Nine Inch Nails. y me preguntó y le dije tipo, María, me sentí en una sala de cine. Claro. Una película. Fue loquísimo. Tú sabes Yo me que- desmayé viendo a Sigur Rós. Ah, sí. Tú sabes que a mí pasó algo. Yo fui a Denver hace poco y fui a conocer a Red Rocks, ¿no? Que no conocí el lugar que me recuerdo por YouTube, por el Under Blood Red Sky. Y 10 días antes de yo llegar, tocó Air, el Bon Safari completo ahí. En Red Rocks. Cristo. Joder. Pero no pude ver. Yeah. No, suenan increíbles en vivo. Pero qué bueno, mencionaron excelentes conciertos. Yo sabía que tu mejor concierto no fue Rush, así que me contaste. ¿no? ¿Qué artista ustedes pueden decir que es tu ídolo? Tú ves de tipo de puta madre. Yo crecí con Robbie Draco Rosa, como su tipo de composición, su oscuridad en aquel entonces, el disco Vagabundo y eso. Pero cuando conocí a Cerati, para mí fue otra cosa, ¿no? Y pienso que él ha sido la única persona que yo no conozco que cuando murió yo lloré. O sea, porque a mí me golpeó mucho, ¿no? Yo quería mucho más de él, teníamos para rato, pues. Y siento que de Latinoamérica, para mí, definitivamente Gustavo Cerati. ¿Llegaste a conocerlo o no? ¿En persona? No, en persona no, pero lo vi 3 veces. De vuelta me voy con clichés del mismo lugar, pero... Richard Wright. No. McCartney o David Gilmour. No sé, David. sí, son 2 personas que yo no, o sea, yo no trato, o sea, siento que yo no soy muy como de ser fanático de ir corriendo, pero
son dos personas que o sea, que McCartney para mí es todo. O sea, hay una anécdota de él que me parece bien particular, en temas creativos como que me resuena, que es el hecho de cuando los Beatles pegan, todos se van a vivir con plata, lo que sea, a los suburbios de Londres y él se queda en el centro, simplemente para seguir como conectado a lo que está pasando, para seguir como que siendo su música relevante o su arte relevante. Y es como que, ¿sabes? Manda, después de tanto éxito y tanto, digamos, dinero, etcétera, después tomar tantas decisiones, el tipo era como que todavía honesto a su arte y honesto a lo que quería hacer. Eso me parece increíble. Y aparte, todo lo que ha escrito, todo es para mí Baterista top uno. también, ¿eh? Baterista. Él grabó, El primer disco solo de él es todo él grabó. pero creo que un disco de Foo Fighters grabó. Ah, sí. Sí, una canción que es más, es una canción que, no sé si es el último o el penúltimo disco de Foo Fighters que canta Taylor Hawkins. Él es el que está en batería. I say you're taking it all. Fíjate. Sí. No sé si vieron ustedes la entrevista de Rick Beato con Dave Gilmour. No la he visto, no la he visto. Porfa. Es Sí, sí, sí. increíble. Y el sencillo que parece el tipo. Ah, sí, no. Porque toca partes de los discos y exactamente igual con todo el equipo de la época. Ven, el tipo tiene un amplificador, que es que su mejor amplificador se llama Alessandro, la marca del amplificador. Mira, ese acá es lo que más eso es. ¿Tiene algún baterista que tú eres como tu horizonte, sí? Yo crecí, yo creo que mi primer baterista así tipo ídolo fue Mike Portnoy. O sea, yo me pegué mucho a ese disco, el Since From My Memory. ¿Travis? Bueno, Travis, cuando estaba en la época punk rock, escuchaba Blink-182 y eso, Travis fue como que el que, como que ese, digamos que ese feeling de agarrar velocidad, pero Portnoy fue como el primer, dije, real así. Después, obviamente, me pegué a Led Zeppelin y me pegué a Bonham. Buford también te gustaba bastante. Carter Buford de Dave Matthews Band. Sí. Es verdad, qué bueno que te acuerdas porque uno va memoria selectiva, pero sí, inclusive yo escuchaba mucho cuando salió en esa época Limp Bizkit y me gustaba John Otto. Y me acuerdo en Modern Drummer, en la revista, así fue como conocí Pat Metheny. El tipo era fanático de Pat Metheny y puso sus influencias que escuchaba Pat Metheny y así llegué a Pat Metheny. Y así fue la primera vez que escuché a Antonio Sánchez, que después fue ahí que, man, me voló la cabeza Antonio Sánchez. Pero sí, hoy en día los bateristas que van, uno que me gusta muchísimo es Mark Juliana, que fue el que grabó el Black Star de David Bowie y creo que estaba en gira con St. Vincent. Vino con la Utah. Vinny Colaiuta, pero es que Vinny Colaiuta ya es como... También. Sí, es otra cosa. Tío, Neil Peart siempre fue también un clásico. Pero sí, el recuerdo de Mike Portnoy en mi infancia sí fue como Sí. bien marcado. Y vas a verlo ahora. Sí, sin duda alguna. O sea, el que compró el tiquete fue mi yo de 13, 14 años. Y Jean, tú hablando, tengo curiosidad más hasta de tecladista que de bajista. ¿Tenía algunas? Que decir que Richard Wright es un insulto para mí. ¿Sabes? Para él, pues. Pero sí, definitivamente él, o sea, su curaduría de sonido, sus acordes, ¿sabes? Es una locura. Pero me gusta, ¿sabes? Lo que voy a decir es un insulto. Pero me gustan mucho los teclados y los sonidos de Ponte del CD Sound System. Me encanta, yo lo di en México. Yo también lo vi. Nosotros ese día, disculpa, de Air fue Air, Tame Impala y del Sound System. Y Force, no fue esa. No, fuiste tú el año pasado, el anterior. Siempre antes de terminar la entrevista, pido para ustedes una vez más dar su like, suscribirse en el canal y activar la campanita, que eso obviamente fortalece mucho el canal y hace con que ustedes reciban las notificaciones. Bueno, Carlos y Jean, brutal, realizaron algo que yo quería hacer hace mucho, que a mí me parece un poco inalcanzable, pero me recuerdo hace mucho tiempo atrás, antes de yo tener la idea de hacer un podcast, que yo vi la entrevista de ustedes en Longplay, justo ustedes dos, ¿no? Sí. A mí en un formato como podcast. Yo digo, puta, un día, así que las cosas se fueron dando y nada, les agradezco un montón. Yo espero que la gente
le guste porque fue una conversación fluida, natural, ¿no? Y eso es bueno. Y yo siempre pido para que al final cada uno de ustedes dejen su mensaje, ¿no? Viene macro por ahí, invitación a macro y lo que quiero decir. Así que empezando por ti, Carlos. Sí, bueno, más que nada, primero que nada, agradecerte por tenernos aquí. Ha sido un placer, ha sido súper fluido, súper divertido. Y no, invitarlos a todos a que vengan a escucharnos en macro. Vamos a dar el viernes 20. Viernes 20, tenemos rato sin tocar. Sí, la van a pasar chévere. Y también con todo lo que hablamos, a los que vienen subiendo las bandas, que si les puede llegar esto, de que entiendan de que es sacrificado, de que aquí hablamos de temas que son, digamos, que un poco jodidos, de que hay que tener cruz, de que hay que, pero es lo máximo, es divertido. No hay nada más hermoso que crear la música, que la escuchen, que se pueda compartir, la música es vida. Y bueno, para adelante, que no se desanimen y ya. Bueno, sí, Fernando, Fer, 10.000 y yo tenemos Music Lab, que nace de la idea realmente de una alternativa. Más que nada, yo siempre digo, tiro esta anécdota porque era como que cuando yo estaba en Panamá, bueno, siempre estoy en Panamá, pero cuando estaba joven, yo no tenía ningún tipo de asistencia. Aquí no había ni YouTube ni nada de estas cosas. Cassettes. Era en cassette, era a oído puro. Y yo había ido al conservatorio y para la etapa del solfeo y eso, y no, ¿sabes? No era algo que había como que hecho clic conmigo. Entonces, esto salió de una alternativa de aprender música a través de la música, de hacer que los pelados tengan un espacio donde no solamente aprendan teoría y técnica y demás, sino que aprendan a colaborar con otros chicos que tienen los mismos intereses que ellos, tocar en vivo, que se expongan a tocar y a exponerse ante una audiencia, aprendan lo que es, eso es bien importante para nosotros, que aprendan a cómo manejarse en un escenario, los errores son parte de la vida y que se superan, y eso es más que nada como la línea que tenemos nosotros en Music Lab, ¿no? Que es básicamente que los chicos tengan diversión, que la música es una belleza, pero también disciplina y trabajo en equipo. Bueno, más que nada era decir eso, ¿no? Lo que dijo Carlos de las bandas que vienen saliendo, que traten a la banda como si fuera una empresa, un proyecto. Cuando tú le das la seriedad adecuada a tu proyecto, las demás personas también se lo darán. Si tú no te lo crees, no te lo va a creer nadie. Chicos, gracias una vez más. Espero que la gente le guste la entrevista y que sigan ahí en el canal para poder, como yo mencioné una vez más, dar la oportunidad de traer más artistas, personas relevantes aquí de Panamá. Y con mucho gusto vamos a entrevistar. Así que, Carlos, ya, de verdad, muchísimas gracias una vez más. Gracias a Y ti. Gracias a ti. saludos a todos. Chao, hasta la próxima. Chao. Gracias.